¿Cómo hacer una tabla de amortización de algún préstamo en Excel y cómo irlo haciendo quizás con una simple calculadora? Para iniciar tenemos que tener algunos datos que me van a determinar la cuota calculada. Lo que voy a necesitar es esta información que estoy en este momento seleccionando, lo que es el total de financiamiento que yo voy a requerir. Vamos a hacer un financiamiento como que si fuese por $3,000. Vamos a colocar una tasa de interés como que si fuese del 20% y el tiempo en años al cual nosotros vamos a estar haciendo los pagos de 2 años con una frecuencia de 12 meses hace un total de periodos de 24. En Excel hay una función que es la función pago que me calcula una cuota determinada para cualquier tipo de información como la antes mencionada. Y esta función está determinada por la tasa, el número de periodos y el valor actual. Hay que tener en cuenta que la tasa se determina de manera homogénea. Si los pagos van a ser mensuales, la tasa de interés tiene que convertirse a la frecuencia. Entonces, en este caso se divide lo que es la tasa entre la frecuencia para hacerlo en Excel y para hacerlo también a pie o con una simple calculadora. Entonces ahí tenemos la cuota para una tabla de amortización automatizada, pero ¿cómo hacerla cuando la queremos terminar a pie y poder descubrir qué es lo que incluye una tabla de amortización? Vamos a hacer un ejemplo con una tasa diferente para que podamos entender la aplicación y lo vamos a hacer para 2 años. Vamos a mantener siempre el 12%, pero vamos a decir que 2 años en 2 cuotas, nada más. Solo para el pago de 2 cuotas. Entonces, ¿cómo hacerla a pie? ¿Cómo hacerlo con una simple calculadora? Para iniciar, les quiero comentar de que esta es la fórmula que se utiliza para poderlo hacer con una simple calculadora, en donde P es el total de financiamiento, en donde I es la frecuencia que vamos a tener de interés, perdón, es el interés que vamos a tener entre el total de interés entre la frecuencia, en este caso es 1 año, entonces se hace entre 1, si fuese entre 12, tendría que ser SI 12 entre 12. Entonces tenemos que homogenizar la tasa de interés según el pago de cuotas. Vamos a regresar nuevamente como que si fueran 2 periodos nada más, un periodo, perdón, nada más, para calcular una sola cuota de 1.775.09 en 2 periodos. Para un préstamo de 3.000 y 12.000, y 12 de la tasa de interés. Entonces, ¿cómo hacer la tabla a pie? Lo primero que se necesita para hacer una tabla de amortización es la cuota calculada. Por eso menciono nuevamente que se hace de 2 formas. Ya sea por la función pago que está en Excel, que aquí la dejo. ¿Cómo se determina? Lo único es la tasa, que hay que hacerla homogénea, la tasa de interés entre la frecuencia, y esta es la fórmula para poderlo hacer en cualquier calculadora a pie. Pero ¿cómo se hace la tabla de amortización? La tabla de amortización tiene 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Siempre vamos a iniciar con el 0, con el periodo 0 y el total del financiamiento. Ahora, estas columnas que están acá, yo la puedo hacer sin necesidad de la tabla automatizado, lo puedo hacer a pie. Yo ya calculé la cuota dice que es 1.775.09 y una cuota está calculada con una parte de capital y una parte de interés. Entonces lo que vamos a calcular primero son los intereses, y los intereses se van calculando en base al saldo anterior. ¿Y cuál sería el saldo anterior? En el caso del primer periodo sería la línea 0. Entonces lo que yo hago es multiplicar 3.000 por la tasa de interés. Recordemos que siempre va a ser la tasa de interés anual entre la frecuencia. En este caso siempre va a dar 12. Y esos serían los intereses, 360. Ahora, como mencioné anteriormente, una cuota está compuesta de capital más intereses. Quiere decir entonces que el capital va a ser igual a la cuota menos los intereses. Y ahí tengo el abono a capital. Ahora, el saldo, ¿cómo lo voy a representar? El saldo va a ser igual al saldo anterior de la cuota 0 menos el capital pagado en la cuota 1. Y esta historia se va repitiendo hasta que se amortiza en su totalidad el préstamo que hemos realizado. Vuelvo nuevamente y digo, en los intereses voy a calcular según el saldo anterior por
la tasa de interés anual entre la frecuencia, que en este caso es la misma, para efecto metodológico lo hemos hecho así, y ahí tengo calculado los intereses. Ahora ya dijimos que el capital e interés compone una cuota, entonces la cuota yo le resto los intereses y ese sería el abono a capital. ¿Cómo vamos a ver si está buena o no está buena una tabla de amortización? Cuando sea el último periodo de pago, a restar el capital o saldo del pago del periodo anterior menos el capital abonado en esa última cuota tendría que darnos 0. Y de esta forma representamos nosotros en una tabla cuánto se paga de intereses. En este caso de intereses se han pagado 550.18, pero acá lo tenemos donde dice suma. Y capital tendría que ser los $3,000. Lo vamos a hacer con una sumatoria acá. Vamos a ver si me lo permite. 3,000 y 550.19 de interés. Espero me hayan entendido, me hayan comprendido. Eso es todo.